Bien, ya inició la grabación, entonces vamos a ver biología. Bien, sabemos que la biología tiene como objeto de estudio al organismo. Bueno, a los organismos. Y los organismos no es otra cosa más que materia viva. Así la hemos catalogado nosotros como la materia viva. Esta materia viva o estos organismos realizan una serie de procesos que ya en alguna ocasión habíamos estudiado y que son los que nos dicen si un organismo está o no está vivo, es decir, si es materia o no es materia viva. Estos procesos son la reproducción, el desarrollo, la respiración, proceso de respiración, el metabolismo, lo que es la irritabilidad y la homeostasis. Homeostasis. Okay, esos son los 6 procesos con los que podemos identificar a la materia viva, o sea, a los organismos. Todo organismo, cualquiera que sea, tiene esos procesos. Ahora bien, todos los organismos hemos señalado que están constituidos por células y que estas células son la unidad fundamental o la unidad de construcción de todo organismo. Es decir, todo organismo está formado, constituido por células. Y entonces son la unidad. ¿Unidad qué? Bueno, son la unidad estructural. Unidad estructural. Eso significa que todo organismo está constituido por células. Todo organismo se constituye por células. Todos, absolutamente todos. Unidad funcional, que nos dice que todos los procesos, como la reproducción, el desarrollo, la respiración, o sea, todos estos procesos están determinados en la célula, es decir, todos los procesos son a nivel celular. Tenemos la unidad de origen, que nos dice que toda célula proviene de otra célula previamente existente. Esto nos va a llevar a algunas otras cosas, pero de entrada nos lleva a la mitosis como una forma de reproducción y también a la teoría del origen de la vida. Luego, unidad genética. Unidad genética que nos dice que la expresión genética o información genética está contenida en la célula. Es decir, estamos hablando de los cromosomas y desde luego, al hablar de los cromosomas, hablamos del ADN, ácido desoxirribonucleico. Y por último tenemos la unidad evolutiva, que nos dice que los cambios y adaptación están presentes a nivel celular, ¿sí? Esto nos va a llevar a lo que conocemos como mutación. Las mutaciones son esos cambios estructurales, cromosómicos o celulares que nos van a permitir la diversidad biológica. Y entonces este punto nos lleva a lo que se conoce como diversidad biológica.
Esa diversidad biológica, ¿sí? Pues la conocemos como todas las taxonomía, es decir, la clasificación de los organismos. Entonces vamos a poner aquí una taxonomía, ¿sí? Una clasificación de los organismos. Perfecto. Aquí me faltaron algunos puntos. En la estructural tenemos lo que es la anatomía. Anatomía. En la funcional, lo que conocemos como fisiología. ¿Sí? Son aspectos muy importantes o términos muy importantes. ¿Ok? Entonces, esa es la unidad. A esto se le denomina teoría celular. Teoría celular, ¿sí? Desarrollada, pues, a principios de 1800, 1900, más o menos, así una fecha, pues sí, más o menos desde 1600, con Robert Hooke, con Brown, Schaumann y algunos otros. Bueno, esa es la teoría celular que se va desarrollando, es decir, es el descubrimiento. Ahora, para poder llevar a cabo este descubrimiento de la teoría celular, se necesitan ciertos instrumentos o aparatos. Entonces vamos a tener el desarrollo del microscopio. Es un elemento muy importante para el desarrollo de la teoría celular. El microscopio. Microscopio. Ahí está bien escrito. Ahora, ¿qué sabemos de la célula? ¿O qué vamos a tratar hoy acerca de la célula? Vamos a tratar varios aspectos. Uno que es quizá el más importante es el hecho de que existan dos tipos de células. Vamos a marcar aquí dos clases o tipos de células. Ya en alguna ocasión lo hemos mencionado, en alguna otra sesión. Entonces tenemos a las procariota, es una célula muy importante, procariota, es una célula que no tiene núcleo, pero sí tiene información genética, o sea, sí posee la información genética, pero no tiene núcleo. Tenemos la célula eucariota. Esta célula es una célula que tiene núcleo. ¿Sí? Es un aspecto importante. ¿Ok? Ahora, para la procariota, dentro de lo que es la diversidad biológica, ¿sí? Vamos a mencionar aquí que pertenece al reino Monera. Son los organismos Monera, que son las bacterias primordialmente. ¿Ok? Y las cianobacterias. También ya lo habíamos mencionado, pero es importante retomar ese aspecto. Ahora, la eucariota. La eucariota la vamos a encontrar en los demás reinos, lo que son el Animalia, Plantae, el Fungi y el Protactista. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar a todos esos organismos. Ahora, estos organismos nos van a permitir distinguir dos tipos de células de carácter eucariótico, o sea, dos células eucariotas, ¿sí? Que es la célula vegetal, que va a tener una pared celular y va a tener mitocondrias. Y la célula animal, ¿sí? Que primordialmente va a tener, no, aquí está al revés, perdón, mitocondrias, aquí, mitocondrias, y acá son los cloroplastos.
cloroplastos. ¿Sí? Ok, esas son las diferencias primordiales dentro de lo que es la estructura celular. Ahora, ¿qué vamos a establecer también de la célula? Aquí vamos a distinguir algo importante dentro de lo que es la célula, que va a ser su estructura, pero eso lo vamos a dejar al final. Aquí vamos a marcar algo importante. ¿Sí? Bueno, vamos a tener, los organismos están constituidos o formados por células. Ya lo mencionamos. Ahora, esos organismos vamos a identificar dos tipos o dos aspectos importantes. Uno, que son organismos unicelulares, constituidos por una sola célula. Entonces, los organismos unicelulares son los que van a estar formados o constituidos por una sola célula. Es muy importante, una sola célula. Luego tenemos a los pluricelulares. Los pluricelulares. Pero aquí no van a ser aquellos que estén constituidos por muchas células. No. Aquí vamos a tener un concepto que se conoce como niveles de organización. Son los distintos niveles de organización. Entonces vamos a establecer cómo se dan esos niveles de organización. Bueno, el primer nivel que tenemos es el tisular. El tisular, el que es el que está formado por tejidos. Y entendemos a los tejidos como el conjunto de células especializadas. ¿Sí? Ese es el nivel tisular, que son tejidos, que son células especializadas. Ay, aquí hace mucho peso. Células especializadas. Ah, ya sé. Ahí está. Nada más para acomodarlo así. Qué bien. Bueno, son las células especializadas. Ese es el nivel tisular. Después del nivel tisular, vamos a tener el nivel orgánico. Nivel orgánico, ¿sí? Es el que está constituido por órganos, ¿sí? Que son estructuras especializadas, ¿sí? Son tejidos, son estructuras de tejidos, pero están especializadas en alguna función. Lo entienden bien, porque son órganos: corazón, hígado, riñón, pulmón, intestino, cerebro. Ese es el nivel orgánico. Luego vamos a tener el nivel sistémico. Aquí vamos a ponerle, es el nivel sistémico. El nivel sistémico es aquel que va a estar constituido por sistemas y aparatos. Ahorita vamos a mencionar algunos de esos sistemas y aparatos que están presentes en la mayoría de los organismos, pero los que voy a mencionar obviamente corresponden al humano. Son en promedio unos 11 o 12 que son sistemas o aparatos, que es el respiratorio, respiratorio,
Ay, ¿qué escribo? Respiratorio, sistema respiratorio, circular, óseo, muscular, que a veces se le llama a estos dos citoesquelético, o también locomotor, sistema locomotor, pero aquí vamos a separarlo. El reproductor, sistema reproductor. Ahí escribo. Reproductor, sistema tegumentario, que corresponde a el cabello, uñas, piel, ¿qué más? Tegumentario, sistema digestivo, excretor, sistema excretor, los riñones, vesícula, a ver, respiratorio, circular, óseo, muscular, respiratorio, tegumentario, digestivo, excretor, ¿cuántos nos faltan? Linfático, endocrino, también el endocrino. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta uno. Respiratorio, sí. Sistema nervioso. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que ya están todos. Ahora sí. Bueno, esos son, ¿sí?, el sistémico. Ahora, fíjense muy bien. Esto nos va a llevar a lo que conocemos como un individuo. Esto es un individuo. Lo voy a poner así. Individuo. ¿Ok? Ese es el individuo completo. Pero también el organismo unicelular también es un individuo. Entonces, fíjense, tenemos dos tipos de individuos. El unicelular, que son, por ejemplo, las bacterias, las cianobacterias, algunos de fungi, algunos protactistas, ¿sí?, son unicelulares. Y otros que son pluricelulares, ¿sí?, que están constituidos así por estas estructuras, estos niveles. Pero ahí no terminan los niveles. El individuo, ¿sí?, va a formar una población. Entonces, el nivel de población. Después de ese nivel de población, vamos a tener el nivel de comunidad, que son distintas poblaciones. ¿Qué es una población? Son individuos de la misma especie. ¿Qué es una comunidad? Son muchas poblaciones. Y después vamos a tener el nivel de los ecosistemas. Los ecosistemas, ¿ok? Esos son los niveles de organización que se van a presentar en los diferentes organismos o dentro de lo que es la biología. Ahora, vamos a plantear aquí para la célula lo que es el aspecto de la reproducción. Bien, no voy a entrar en demasiados detalles respecto de la reproducción, porque eso lo vamos a ver después. Solo vamos a mencionar la forma en la que una célula se va a reproducir. Aquí está mal escrito. Reproducción, ¿ok? La forma en que una célula se reproduce. Bien, vamos a identificar 3 maneras de reproducirse. Y eso va a depender del tipo de célula que tenemos. Entonces vamos a mencionar 3 tipos de formas de reproducción de acuerdo al tipo de células que se están reproduciendo. Entonces vamos a tener la escisión, así se llama, escisión
binaria. ¿Sí? Es un proceso incompleto. Esta es para los procariotas. Entonces, las bacterias se reproducen por escisión binaria. Después vamos a tener la mitosis. La mitosis, esto es para las eucariotas. Son células eucarióticas las que se reproducen por medio de la mitosis. Y por último tenemos a la meiosis. Y la meiosis van a ser para los gametocitos. Son células reproductivas, única y exclusivamente células que tienen las características de la reproducción. ¿Ok? La que más nos va a interesar es la mitosis. Y la mitosis vamos a marcar aquí algunas fases de ella y que después estudiaremos con más calma y más precisión. Pero vamos a establecer aquí. La mitosis se divide en dos partes. Una llamada interfase y la otra es la mitosis propiamente dicha. La interfase, hoy ya se conocen cuáles son sus etapas. Son la G1, S y la G2. ¿Sí? Y la mitosis que se conoce como la etapa M, así la M, tiene 4 fases que se les conoce como profase, metafase, anafase y telofase. Hasta ahorita solo vamos a mencionar estos aspectos, nada más. ¿Sí? Y por último, vamos a establecer cuál es la estructura de una célula. Estructura celular. ¿Ok? Bien, la estructura celular la vamos a dividir en los siguientes 3 partes. Vamos a constituirlo así. Y entonces, vamos a tener lo que se conoce como la membrana celular. Membrana celular, que también a esto se le llama plasmolema, que es la membrana celular, lo que envuelve a la célula. Después vamos a tener al núcleo de la célula, ¿sí? Que se va a estar constituido primordialmente por una membrana nuclear, un nucleolo, una estructura muy importante, nucleolo, y por los cromosomas. Esos cromosomas son los que van a contener al ADN, la información genética del ADN. Por último, vamos a tener al citoplasma. En el citoplasma vamos a identificar 2 aspectos. Son como 2 conceptos, ¿sí? En lo mismo, o sea, 2 conceptos de lo mismo. Por una parte, vamos a tener el llamado citosol, que se le conocía como protoplasma. El protoplasma o citosol. Y por otra parte vamos a tener a los organelos.
los organelos celulares, que son muy parecidos a los órganos, ¿sí? Son estructuras que tienen unas funciones muy particulares. Pues vamos a mencionar cuáles son los organelos más importantes o significativos. Entonces vamos a tener a las mitocondrias, los cloroplastos, los ribosomas, lisosomas, los peroxisomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, ¿sí? Aquí tenemos dos, el liso y el rugoso. Tenemos a, ¿qué otros? Son como los más importantes, las vacuolas. Tenemos a las vacuolas. ¿Sí? Bueno, estos serían los organelos más importantes dentro de lo que es la célula. Esos son los organelos. Voy a acomodar un poquito mejor esto que está aquí. Está para que quepa mejor y se vea mejor. Ahí está. Sí, retículo endoplásmico. Ahí lo ponemos como liso rugoso. Ahí está, ya se entiende mejor. ¿Ok? Bueno, esa es la célula. Y esa es la importancia que tiene la célula en la biología. ¿Sí? Entonces, repasando, siempre que tenemos a un organismo es decir, materia viva, vamos a encontrar todos estos procesos, la reproducción, el desarrollo, la respiración, metabolismo, irritabilidad, homeostasis, siempre, en todos estos organismos, tanto en los Monera como los Animalia, Plantae, Fungi, Protactista, en todos vamos a encontrar, tanto en la célula vegetal como en la célula animal, vamos a tener todos estos procesos, porque esos procesos se realizan a nivel celular. Ahora, todo organismo, de acuerdo a la teoría celular y gracias al microscopio, se pudo observar que cualquier organismo, el que sea, está constituido por células. Eso significa que la célula es la unidad de construcción de un organismo. Por eso es una unidad estructural, una unidad funcional, una unidad de origen, donde tenemos aquí la mitosis, que ya platicaremos más a detalle del proceso de la mitosis, el proceso de reproducción, y que nos va a llevar a la teoría del origen de la vida, ¿sí? Porque si decimos que una célula proviene de otra célula previamente existente, entonces esa célula proviene de otra célula previamente existente, y esa célula proviene de otra célula previamente existente, y así, pero no es al infinito, porque encontramos que hay un inicio, es decir, hay un periodo geológico en el cual no hay evidencia de organismos, por lo tanto, los organismos tuvieron que surgir en algún momento. Y también, de acuerdo a la teoría del Big Bang, pues hubo un momento en el que no había universo. Surgió el universo y entonces hubo un momento en el que no había planeta Tierra ni sistema solar. Entonces, los organismos, al menos aquí en la Tierra, que es el único lugar que conocemos y que tenemos comprobado y confirmado que hay organismos, porque aquí estamos en este planeta, entonces tiene que haber habido un origen de estos organismos. También por evidencias geológicas sabemos que las condiciones de una Tierra primitiva no permiten o no permitirían el tipo de organismos que conocemos hoy. Tal vez otros, quizá otro tipo de organismos, posiblemente, pero los que hoy conocemos, el tipo de condiciones de la Tierra no lo hubiera permitido. Entonces hay un origen, hay un principio que provocó el surgimiento
de esos organismos, o sea, de esas primeras células. Y eso nos lleva a la teoría del origen de la vida, las más aceptadas. Hay como 5 que se discuten, ¿sí? Dentro de esas 5 hay una que es la más aceptada, que es la que platicaremos. Luego, ¿por qué es una unidad genética y evolutiva? Esto lo agregaron después. Las primeras 3 corresponden a la teoría celular y las últimas 2, genética y evolutiva, se agregaron después porque se ha visto que la diversidad biológica, la cantidad de organismos que existen, son gracias a la mutación. Y entonces, en esa mutación, pues son los cambios cromosómicos o cambios en la unidad de ADN, ácido desoxirribonucleico, la información genética. Por eso tenemos la unidad genética y evolutiva que se realiza a nivel de la célula. Y porque está presente el núcleo, aunque también las procariotas tienen información genética, pero no tienen esa membrana nuclear. No se distingue la membrana nuclear. Por eso su reproducción es distinta. Es una reproducción un tanto incompleta. La reproducción completa es la mitosis, que es la que nos vamos a enfocar posteriormente. ¿Sí? Y así distinguimos 2 tipos de organismos, los unicelulares y los pluricelulares. Tener mucho cuidado que los pluricelulares no son los que tienen muchas células, sino los que están constituidos por diferentes niveles de organización. Y entonces vean, nosotros estamos hechos como pluricelulares. Estamos construidos de muchas células, sí, pero esas células no están simplemente ahí, sino que cada célula forman un conjunto a lo que llamamos tejidos. Por ejemplo, el tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido tegumentario, el tejido de la piel. La piel es un tejido que a su vez esos tejidos se conjuntan, muchos diferentes, con diferentes actividades, digamos, ¿sí? Para formar órganos. Y entonces conocemos los órganos, el cerebro, el corazón, el hígado, el estómago, los riñones, que cumplen funciones muy especializadas y son estructuras formadas de tejidos, y esos tejidos de células. Y esos órganos se unen con más tejidos, se van uniendo para formar sistemas y aparatos. Piensen en el sistema respiratorio, ¿sí? Todo el sistema respiratorio, pues es la cavidad nasal, que después pasa por el cuello hacia la faringe y la laringe, y de ahí a lo que es el conducto para los pulmones que se juntan con las venas y las arterias a través del corazón, que mueve precisamente la sangre y entonces oxigena esa sangre o libera el dióxido de carbono, y tenemos la respiración, ¿sí? Tenemos el aparato circulatorio, el óseo, que es el que nos mantiene firmes, por eso podemos estar erguidos, ¿sí? Y el sistema muscular, que nos permite movernos. Y todo esto son lo que son los sistemas y aparatos que conforman un organismo completo. Cualquier organismo, ¿sí?, que sea pluricelular está constituido por estas cosas, que tendrán sus variaciones, obviamente. Hay muchos cambios, muchas diferencias. Esas diferencias se conocen como anatomía comparada. Esa anatomía comparada nos permite ver que nos parecemos mucho a muchos organismos, que formamos parte del mismo grupo, que son Animalia, el reino Animalia. Y esos están formados por eucariotes, entonces formamos parte del dominio eucariota, ¿sí? Y este dominio de las bacterias, o dominio procariota. Y así vamos a tener una serie de dominios y una clasificación que nos lleva hacia la taxonomía o la diversidad biológica, que es muy grande y al mismo tiempo muy pequeña. Apenas 2 millones de especies diferentes, ¿ok? Bueno, esto es la estructura celular. Esto es la parte importante o interesante de la estructura celular. Termino la grabación, entonces tenemos la grabación y tendremos después otra sesión para continuar con alguna de estas ideas.